Dios te bendiga, te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En este pasaje vemos un pueblo, una nación completa en preparativos, transportando el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, a la ciudad de Jerusalén, en la ciudad donde David había destinado que el arca tenía que estar, y era el lugar donde debía estar el arca. Y se hacen los preparativos para transportar la presencia de Dios. Y de aquí sacamos una gran enseñanza, y viene una gran pregunta: ¿cómo Dios puede herir a un hombre de muerte cuando lo que hizo fue tratar de ayudar a Dios? Sencillo. Dice la palabra que Usa pasó 20 años al lado del arca, se familiarizó tanto con el arca que empezó a llevar era una vida de religión, porque él no conocía realmente la presencia de Dios. Si él hubiera conocido más a profundidad, él debía saber que solamente los levitas eran los encargados de transportar el arca de Dios, no podía ser otra persona. Y la forma como se tenía que transportar el arca también fue un error. David no estaba transportando el arca como debía de ser. Dios había mandado que el arca tenía que ser cargada, no transportada en bueyes. Por eso, desde el primer momento en cómo se decidió hacer todo, fue un error. Dios no le importó que hubieran alabanzas, que hubiera una buena actitud, si había desobediencia. Aquí se sacó una gran enseñanza. Debemos aprender a tratar con la presencia de Dios. Nosotros debemos saber que no es porque adoremos, porque oremos bien, porque leamos la Biblia, estamos simplemente agradando a Dios. No, hay que ser obediente y llevar al pie de la letra cada mandamiento, porque ¿de qué me vale a mí leer la Biblia? ¿De qué me vale a mí orar una hora? ¿De qué me vale a mí profesar la fe cristiana cuando mis acciones demuestran todo lo contrario? No estoy siendo un ejemplo y no estoy llevando una vida en santidad, una vida agradable para que la presencia de Dios esté en mi vida. Hay cristianos que llevan muchos años en el evangelio y convierten su vida en una vida de religiosidad. Piensan que porque oran, ayunan y leen la palabra tienen el cielo ganado y Dios los va a respaldar. Les pasa como Usa, llevan una vida de religión. Dios no es religión, y preguntan: ¿por qué me salen las cosas mal? Porque no es solamente tener contacto con lo divino, es tener una actitud de obediencia y saber y conocer la presencia de Dios a profundidad. Tener un corazón dispuesto, porque hay personas que no están cerca de Dios, y cuando tú no conoces al Dios viviente, no sabes y conoces la revelación de su presencia, porque no tienes una vida agradable a Él, no podrás manejar la presencia de Dios en tu vida. Lo que vas a traer es juicio, porque estás siendo una persona apóstata de la fe, porque conoces las cosas de Dios, mas sin embargo estás haciendo cosas que desagradan al Señor. Si usted sabe que lo que va a hacer no le agrada a Dios y tiene pleno conocimiento, no lo haga, porque está acarreando juicio y puede traer un juicio irreversible a su vida, porque el que sabe más se le demanda. Y aquí esto fue lo que pasó. David conocía y sabía qué era y cómo eran los principios de transportar el arca, pero él trató de hacer todo conforme a su conocimiento. No trate de hacer las cosas conforme a su pensamiento o como usted crea. Usted tiene que hacer las cosas como Dios manda. La vida cristiana es una vida que está plasmada en la palabra de Dios. Hay normas y estatutos, y hay una forma de cómo conocer a Dios. Cuando usted sea obediente de corazón y sepa cómo acercarse a Dios, usted verá la gloria de Dios revelada en su vida. Le dejo con este devocional. Medite en esta palabra y sepa de que el evangelio no es cantar alabanzas, no es leer la Biblia, no es ayunar, es más allá. Es tener la relación con el Señor, tener la revelación de la presencia de Dios. Hay personas que no tienen la revelación de la presencia de Dios, no conocen a Dios, ni siquiera han oído a Dios en su corazón. Solamente tienen una vida
vida de religión no hay un cambio. Cuando uno tiene una revelación de la presencia del Señor, se ve un cambio en la vida de la persona. Se ve la presencia de Dios obrando en cada área de la vida de esa persona, porque ha comprendido cómo agradar a Dios. No trate de ayudar a Dios, no trate de hacer las cosas por religiosidad. Haga las cosas porque su corazón le dicta y porque usted quiere hacerlo de corazón. No vivamos una vida de religión, porque nos pasará como Usa, 20 años al lado del arca, y por tener tanto tiempo familiarizado con el arca, él pensó que tenía la autoridad para poder meter la mano. No es el tiempo que tengas en el evangelio, no son los años, no es el conocimiento, es la santidad y es la obediencia que tengas delante de Dios. Por eso hay personas que recién se convierten y Dios hace grandes maravillas, cuando hay personas que tienen años y no pasa nada, porque quizás el que recién se convirtió entregó su corazón y fue obediente a la palabra de Dios y ha muerto al yo y está haciendo todo como Dios manda, y Dios está bendiciendo. A veces no es tanto que vayamos a la iglesia, oremos, saltemos, gritemos, y cuando salimos estamos en desobediencia, haciendo cosas que no agradan a Dios. Sepa esto: cuando usted paga el precio de la obediencia, Dios lo bendecirá, lo respaldará y siempre verá la mano de Dios en su vida. Lo dejo con esta palabra. Si ha sido de bendición, le invito a que la comparta con sus amigos y familiares, y no olvide suscribirse a nuestro canal. Que Dios le bendiga.